Bueno, buenas noches entonces a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia educativa número 2 de nuestro curso. En esta noche, como ustedes saben, vamos a tratar el tema de la mujer en la Edad Media, porque en el seminario de autor está orientado al conocimiento de la obra, de la vida y de la obra de una filósofa pensadora, digamos, porque el término filósofo en la Edad Media es bastante complejo de adjudicar a las personas. Una pensadora medieval muy importante, una de las más importantes, es una pensadora bajo medieval que es Cristina de Pizan, una filósofa francesa. Esta, este seminario nunca ha trabajado a un autor mujer o una autora mujer, sino que siempre ha estado orientado básicamente a Santo Tomás de Aquino, creo que algún otro autor, pero el seminario de autor medieval siempre ha estado dirigido a filósofos hombres. Santo Tomás, básicamente, que es el que más se ha trabajado durante los últimos años. En el seminario nosotros trabajamos un autor. En filosofía medieval trabajamos las corrientes, los autores, las épocas, etc. En el seminario de autor nosotros trabajamos un solo autor durante todo el curso. Entonces lo que hemos hecho es primero ubicarnos en la Baja Edad Media. Ya sabemos que es un periodo de decadencia de la Edad Media, periodo de crisis. Aparecen varios fenómenos, básicamente el problema de la peste negra, con la peste negra una baja muy grande de la población en Europa, muchas revueltas, se levantan los campesinos cansados, hambrientos, sin futuro, se levantan, se hacen grandes revoluciones, etcétera, ¿no? Es un periodo de crisis que va cerrando el tiempo de la Edad Media y va abriendo el camino a una nueva época, que es el Renacimiento, y con el Renacimiento, pues la Edad Moderna también. Entonces, esa es como la cosa. Entonces, lo que les propongo ahora es, vamos a tratar el tema de la Edad Media con la ayuda de una presentación, como siempre, una presentación de PowerPoint, está pensada para tener una idea así, general de la situación de la mujer en la Edad Media. Y luego, si les parece, podemos, bueno, obviamente hacer unas preguntas, unas inquietudes, lo que a ustedes les parezca, y luego podemos hablar un poco de lo que se espera en esta etapa que estamos comenzando. Creo que comenzó ayer o anteayer, comenzó esta nueva etapa. Entonces, podemos ver ahí algunas ideas para ver por dónde va el curso en este momento que estamos pasando. Entonces, voy a compartir la presentación. Está aquí, explorar el computador, programas académicos, seminario, conferencia, educativa 2. Hay dos conferencias educativas, esta. Entonces, por favor, me confirman cuando la vean. Ella se demora un poquito en entrar, porque es como grandecita. Bueno, como estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, entonces esta presentación toda es producto de la inteligencia artificial. Las imágenes son generadas con inteligencia artificial, básicamente con los programas Copilot y Canva, y los textos son los textos, los textos que vamos a ver, todos ellos han sido generados con la aplicación de inteligencia artificial que se llama Mapify, que es una maravilla, ¿no? Entonces, con esas dos, para que de una vez quede claro, ya el sostén de esta presentación es la inteligencia artificial. Vamos a trabajar con estas herramientas que nos da la tecnología, obviamente dando los créditos, ¿no? No se trata de copiar de la inteligencia artificial y pegar, sino que se trata de usar la inteligencia artificial, pero ser honestos y decir, bueno, no lo hice yo, lo hizo la inteligencia artificial con mis instrucciones, pero pues la explicación sí la voy a hacer yo, ¿no es cierto? A partir del texto que... Lo mismo tienen que hacer ustedes en los trabajos, que es cuando usan la inteligencia artificial, es
¿cómo se dice? Poner entre comillas lo que se copie de la inteligencia artificial, ponerlo entre comillas, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, hacer la referencia, ¿no? La referencia en normas APA ya existe, la referencia de cómo se hacen las referencias en inteligencia artificial. Bueno, ya la pueden ver, conferencia educativa 2. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, se escucha bien. Ya está viéndose, ¿no? Bueno, entonces voy a ampliar aquí un poco Y se ve bien también. para poderla ver. Eso, ya está allí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, la conferencia se llama así, Conferencia Educativa número 2, la mujer en la Edad Media. Ese es el tema. Ese es el tema. Tenemos un objetivo, pues muy sencillo, identificar la situación de la mujer en la Edad Media mediante la presentación de contenidos relacionados como apoyo al desarrollo de las actividades del curso. Si ustedes ven el objetivo, cuando les toca hacer un objetivo general sobre todo, entonces el objetivo debe tener esas 4 partes, ahí están bien marcadas, por eso lo hice de esta forma. Lo primero que tiene que tener es un verbo, identificar, que sea evaluable. Al final de la charla, ¿habremos identificado o no habremos identificado? Entonces sí es evaluable, se puede alcanzar. ¿Qué vamos a identificar? Ese es el verbo en infinitivo. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar un tema, ¿no es cierto? Que en este caso es la situación de la mujer en la Edad Media. Esa es la segunda parte del objetivo. Entonces tenemos el verbo en infinitivo, el qué es lo que vamos a hacer y la estrategia que vamos a usar. ¿Cómo vamos a alcanzar ese objetivo de identificar la situación de la mujer en la Edad Media? Mediante la presentación de contenidos relacionados, ¿no es cierto? Vamos a usar esta diapositiva y la charla del profesor, ¿no es cierto? Esa es la estrategia, ese es el cómo lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para apoyar el desarrollo de las actividades del curso. Como no podemos usar dos verbos en infinitivo en un solo objetivo, entonces ponemos como apoyo, ¿no es cierto? Entonces, este es el objetivo. Identificar la situación de la mujer en la Edad Media mediante la presentación de contenidos relacionados como apoyo al desarrollo de las actividades del curso. Ahí la imagen, bueno, las imágenes de inteligencia artificial, algunas son, la mayoría de las imágenes en inteligencia artificial son un poco ingenuas, ¿no? Un poco así como idealistas. Obviamente la situación en la Edad Media no era tan simple, pero bueno, es una ayuda que tenemos que aprovechar también. Bueno, entonces este sería el objetivo. Entonces ahora veamos la mujer en la Edad Media. Allí ustedes pueden ver, bueno, las mujeres, el pueblo, ¿no? Las mujeres del pueblo trabajando en el mercado, ¿no? Vendiendo sus cosas. La mujer en la Edad Media no estaba encerrada en la casa. Sí había muchos controles y la situación de la mujer, como vamos a ver, era muy compleja, muy complicada, pero la mujer también tenía ciertos espacios en la vida social. Las mujeres del pueblo, las mujeres sencillas, generalmente trabajaban como cocineras, como vendedoras en el mercado, ¿no es cierto? Algunas tenían sus negocios, etcétera. Dos mujeres claves en la Edad Media son, por un lado, Cristina de Pisán, obviamente la pensadora que vamos a trabajar. Allí la pueden ver en el lado derecho de la pantalla, ¿no es cierto? Es Cristina de Pisana, es la primera mujer en la historia que se gana la vida, porque se le murió el marido muy temprano, entonces se gana la vida escribiendo. La primera mujer escritora profesional que hay en la historia. Ha habido muchas monjas que han escrito, místicas, etcétera, pero esta es la primer caso de una mujer que se ha identificado que se haya ganado la vida escribiendo. Escribía libros, escribía poemas, escribía cartas de amor para los enamorados, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se hacen en la vida. Yo también, que cuando era joven escribía cartas de amor para que mis compañeros del colegio enamoraran a las muchachas. Ahora que me las encuentro las muchachas, les digo, ve, vos te enamoraste con mis cartas, no con los cuentos de ese otro, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Y del otro lado, en el lado izquierdo, una imagen un poco idealizada, obviamente, está la doncella de Orleans, que se llama, ¿no es cierto? Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, que nos muestra también a nosotros que
no solamente eran cocineras ni vendedoras del mercado o escritoras, también había mujeres que eran guerreras, como el caso de Santa Juana de Arco, ¿no? Que viste como hombre, se pone la armadura y sale a defender a Francia contra las pretensiones del rey de Inglaterra, ¿no es cierto? Desafortunadamente al final pues la traicionan y muere en la hoguera. La condenan ahí por herejía, por alguna cosa, la condenan y la matan en la hoguera. La iglesia, afortunadamente la iglesia católica rescató la imagen de Santa Juana de Arco y la convirtió en santa, ¿no? Como un mártir de la patria, ¿no? De la cosa ahí. Y de la fe también, porque era una mujer cristiana. Entonces, hay, más o menos, creo que están ahí, una mujer guerrera, unas mujeres del pueblo que se ganan la vida trabajando, y una mujer de cierta posición social, debió tener una cierta clase, porque si podía leer y escribir en latín o en el picardo, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo en lo que hoy llamamos Francia, etcétera, pues estamos hablando de una mujer culta, Cristina de Pizan, que no es monja, ¿no? Porque muchas filósofas medievales van a ser monjas. Bueno, ahora sí veamos aquí un poco el contexto histórico. Entonces ahí están estos textos, así como están ahí, tal como aparecen ahí, han sido generados con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué dice? El contexto histórico, ¿cuál es la posición social de la mujer? Entonces, dependiendo del estatus, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición social en la que la mujer esté, los roles van a variar. Por ejemplo, Cristina de Pizan pertenece a un estatus, tiene un estatus alto, va a ser de escritora. Mientras que una mujer del pueblo que no sabe escribir, que no sabe leer, pues va a tener que dedicarse a vender en el mercado o a hacer alguna manualidad o a dedicarse a la costura o alguna cosa, ¿cierto? Entonces, el rol que ocupa la mujer en la Edad Media depende del estatus que tiene, tanto si es campesina como si es noble. Lo mismo pasa con los hombres, ¿no es cierto? Los hombres ocupan su estatus, su rol, dependiendo del estatus social. El que está en la clase alta, pues generalmente va a ser un caballero, un militar importante, o va a ser un alto prelado de la iglesia, lo que sea. Y el que no, pues va a ser un campesino que va a tener que ganarse la vida, pues quebrándose el lomo allá en el campo, ¿no es cierto? Que era tan duro en ese tiempo como hoy. Hoy la vida del campesino todavía sigue siendo muy dura. Bueno, la mayoría de las mujeres, dice, estaban vinculadas a la familia y al hogar. O sea, la mujer en la Edad Media está muy controlada por el marido o por el papá, ¿no es cierto? Entonces, el lugar de la mujer en la Edad Media básicamente es su casa. No hay mucha participación en la vida pública, que vaya a dar discursos o que tenga o que vaya a participar en una obra de teatro o cosas de esas. No, no, no. Generalmente la mujer, el lugar de la mujer está dentro de su casa, ¿no es cierto? Esta sería una parte. En cuanto a la educación y a la religión, pues el acceso a la educación está limitado. Hay mujeres de clase alta como Cristina de Pizan o como Hildegarda de Bingen o como otras autoras que por su posición social han recibido alguna formación en educación, ¿no? En las artes, en las letras, en la música, en lo que sea. Cuando uno lea a Hildegarda de Bingen, es evidente que estamos hablando con una mujer muy culta. Estamos hablando con la mujer más culta de la Edad Media. Hildegarda de Bingen era filósofa, teóloga y era científica. Escribe libros sobre farmacopea, sobre medicina. Es muy célebre porque ella es la primera mujer, creo que en la historia, que habla de la esencia femenina, ¿no? De la menstruación, del orgasmo femenino, de cómo funciona el aparato sexual femenino por dentro, etcétera. Lo describe de una manera bastante simpática. Es de las primeras mujeres que llamamos protofeministas. Hay un grupo de mujeres, yo voy a hacer una ponencia en el 20º Congreso de Filosofía, eh, 20º Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval. Estoy pensando en hacer una ponencia sobre el protofeminismo en la Edad Media
y pienso poner algunas de estas mujeres con sus textos para mostrar cómo hay una corriente muy fuerte en las grandes pensadoras de la Edad Media en lo que llamamos el protofeminismo medieval. No son feministas porque el feminismo no existe. El feminismo apenas va a aparecer por allá en los años 50, ¿no? 1950, con Simone de Beauvoir y sus compañeras, etcétera. Pero en la Edad Media se produce este fenómeno que llamamos el protofeminismo medieval. Entonces se puede ver ahí que algunas mujeres tenían acceso a la educación. El caso de Eloísa también, ustedes la conocen, la vieron en filosofía medieval, Eloísa de Argentuil o Eloísa del Paráclito que se llama, es una mujer sobrina de un canónigo de la Catedral de París, Fulberto, que Fulberto es un canónigo, es un sacerdote muy importante, pertenece al senado del obispo. Los canónigos son como el senado del obispo. Entonces, Fulberto se da cuenta de que su sobrina, Eloísa, que es una niña joven, tiene unos 15, 16 años, es una mujer muy inteligente, muy culta, sabe hablar latín, sabe hablar el picardo, que es el francés temprano, sabe hablar otras cosas, otros idiomas. Entonces se da cuenta de lo inteligente que es y le pone a Abelardo, Pedro Abelardo, el gran filósofo bajo medieval, perdón, gran filósofo temprano medieval, que es Pedro Abelardo, probablemente el más importante de los profesores universitarios de ese tiempo. Lo contrata para que le dé clases de filosofía a Eloísa. Y Eloísa recibe clases de Abelardo. El problema es que entre clase y clase, entre silogismo y silogismo, entre Platón y Aristóteles, esos dos bandidos se enamoraron. Se enamoraron y un día entró Fulberto al salón donde estaban en la clase y los agarró con las manos en la masa, ¿no? Pues, acariciándose, besándose, más de eso no creo. Y entonces armó el escándalo, Abelardo pues es expulsado de la casa, después se casan en secreto, Eloísa queda embarazada, va a tener un hijo, Fulberto para vengarse de Abelardo lo hace castrar con una banda de delincuentes, de forajidos, lo secuestran, lo castran y él avergonzado se encierra en un monasterio y Eloísa también se va a encerrar en otro monasterio y, y se produce ahí ese escándalo, pues que el París temprano medieval debió ser un pueblo, ¿no? No más grande que uno de los pueblitos nuestros, entonces pues todo se sabía. Y el canónigo pues era una persona muy importante. Entonces allí se puede ver el ejemplo en medio del chisme, se puede ver cómo las familias poderosas, por ejemplo en el caso de Fulberto, el canónigo, se preocupan de educar a las mujeres, ¿no es cierto? De educar a las mujeres. Eloísa, pues también es filósofa, va a escribir, junto con Abelardo, van a escribir las cartas de Abelardo y Eloísa, que se llaman, donde ella tiene, hablando del protofeminismo, tiene palabras muy fuertes contra Abelardo. Le reclama por no haber sido más hombre, por no haber peleado por el amor que se tienen, porque ellos se siguen amando, van a morir amándose. En el cementerio de París, en el cementerio medieval de París, están enterrados juntos, supuestamente. Ahí en la tumba están las estatuas de los dos que supuestamente estaban enterrados juntos. Algunos ponen en duda que estén juntos, pero bueno, la idea está ahí y la escultura muestra la imagen de los dos, ¿no? Los bustos de los dos amantes, de los dos esposos, porque finalmente se casaron. Entonces ahí se puede ver ese punto. Ella le reclama duro, ¿por qué no peleaste por el amor que nos teníamos? ¿Por qué no fuiste más fuerte? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces tiene más carácter Eloísa que Abelardo, ¿no? Es más dura, más fuerte, ¿no? Más macha, digamos, más peleadora. Mientras que Abelardo, un poco más mojigato, pues se deja ganar ahí del cuento. Bueno, el acceso entonces a la educación era limitado. Solamente podían educarse las mujeres de clase alta, ¿no es cierto? Y también, bueno, ahora lo vamos a ver en la siguiente idea, mientras que las campesinas y las mujeres del pueblo generalmente eran analfabetas, ¿no es cierto? La mayoría, la educación estaba muy cerrada en la Edad Media a la posición social. La religión desempeñó un papel crucial, dice. Muchas mujeres, que no podían estudiar de otra manera, se metían en los conventos o en los monasterios, en ese tiempo eran monasterios, entran a los monasterios
para aprovechar las posibilidades que les da el monasterio para poder estudiar. Y dentro de los monasterios vamos a encontrar mujeres como Hildegarda de Bingen, de la que hablábamos antes, y otras tantas, ¿no es cierto?, que aprovechan la vida religiosa pues para ya hacer su vida cristiana, para vivir su vocación, etcétera, pero también para estudiar, para leer, porque en los monasterios están las bibliotecas, y para escribir, porque en la Edad Media leer y escribir son tareas bastante costosas, porque todo se hace con el pergamino, que es tan costoso, ¿no es cierto? Dicen que una Biblia escrita en pergamino, con toda la técnica, con todas las letras miniadas, con todos los materiales que se usaban en ese tiempo en los monasterios para escribir, una Biblia podría valer lo que hoy vale un apartamento de estrato 6, de manera que era bastante difícil acceder a la cultura. Entonces, allí tenemos el problema. Bueno, entonces ahí está la idea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición de la mujer? La posición de la mujer depende del estatus social que tenga, ¿no? Entre más estatus social tiene, pues tendrá más posibilidades. Entre menos estatus social, pues tendrá menos posibilidades o ninguna, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una primera parte. Y la importancia de la religión, que en los monasterios le abre las puertas a las mujeres para que, y a los hombres también, para que puedan acceder a la cultura. Entonces, esta sería la primera idea. Segunda idea, hablemos de los derechos y de la autonomía. La mujer en la Edad Media tenía derechos. ¿Qué tan autónoma podía llegar a ser? Entonces dice, hay unas limitaciones legales. Como decía antes, como en el caso de las mujeres árabes actualmente, no todas las mujeres árabes, en algunos países árabes la mujer está supeditada al marido o al padre o al hermano mayor, ¿no es cierto? Una mujer sola no se entiende en algunos países árabes. En la Edad Media pasa lo mismo. Las mujeres tenían pocos derechos legales, ¿no? Sí tenían algunos, como vamos a ver ahora, sí tenían algunos derechos legales, muy pocos, pero generalmente tienen una gran dependencia de los padres o del marido, ¿cierto? Para tomar una decisión importante, comprar algo, vender algo, las mujeres lo podían hacer, pero necesitaban permiso del padre o del marido. Bueno, la propiedad era predominantemente masculina. Ya, el que heredaba generalmente era el hijo mayor, hombre. Si en algún caso no había hijos hombres, entonces podría heredar la mujer, en ciertas circunstancias, dice allí, ¿no es cierto?, con restricciones. O sea, hereda, pero no puede administrar. Si hereda, le va a administrar algún pariente, algún tío, algún primo, algún pariente masculino. Entonces, pero puede heredar, ese es un derecho que tiene. Oportunidades laborales, muy pocas, ¿no es cierto? Algunas mujeres trabajan en oficios, como ya hemos dicho, ¿no? La costura, no sé, el restaurante, la cafetería, cosas así. Pero más allá, las oportunidades de las mujeres eran bastante limitadas, ¿no es cierto? Bastante limitadas las oportunidades laborales que podían tener las mujeres. Mm, las viudas, en algún caso, por ejemplo, las viudas podían heredar, heredar alguna cosa, alguna herencia, alguna cosa. Las mujeres viudas generalmente podrían mantener los negocios del marido. Si el marido era, no sé, digamos que el marido haya sido vendedor de zapatos, entonces ella hereda el negocio y lo mantiene. Y ellas tenían una cierta independencia económica, ¿no? Pero casi siempre estamos hablando de excepciones. Bueno, estas serían limitaciones legales, entonces depende de los hombres, del marido, del papá. La propiedad es masculina, las mujeres difícilmente pueden terminar manejando sus propiedades, pueden heredar, pueden hacer algunos oficios, pero con muchas restricciones. Muy bien, bueno, vamos con otra idea. Eh, el, el, ¿Qué dijimos? Eso, que tenía un zancudito por aquí que me estaba picando. Entonces ya se murió. Alguien tiene que morir en las webconferencias. En este caso murió un zancudo. Es que con estas lluvias, yo en Pasto nunca ha habido zancudos, pero con estas lluvias y con estos cambios climáticos ahora nos hemos llenado de zancudos. Bueno,
volvamos, este zancudo nos hizo perder la idea. Eh, las mujeres se distinguen en la Edad Media, eh, eh, bueno, se presenta una imagen, dos imágenes, dos imágenes predominan en el momento de definir a la mujer en la Edad Media. En primer lugar, Eva, ¿no es cierto? La mujer, la que nos induce al pecado, la que nos hizo comer la manzana, ¿no es cierto? Esa es una imagen de la mujer, una imagen mala de la mujer que va a terminar derivando en la prostituta, en la bruja, ¿no es cierto? En la celestina, la chismosa, Eva, ¿no es cierto? Y por otro lado, la Edad Media, un contraste un poco raro, medio hipócrita, propone el protagonismo de la Virgen María como modelo de la pureza, de la integridad, de la dignidad, de lo que debe ser una mujer. Entonces hay esta ambigüedad, ¿no? Entre la imagen de Eva, pecadora, y la imagen de María, como, pues, como la Edad Media es católica, básicamente. Entonces, pues nos propone el, el ejemplo de la Virgen María como ejemplo de pureza en contraposición con Eva, ¿no? Esta mujer pecadora, o María Magdalena, por ejemplo, etcétera. Bueno, autoras como Cristina de Pizan, ya lo dijimos, ahí está otra vez, o Cristina de Pizan, comienzan a desafiar esas representaciones. Empiezan a reclamar derechos, básicamente dos que ya los dijimos antes. ¿Cuáles son esos derechos que reclaman la mayoría de las pensadoras medievales? En primer lugar, el derecho a ser iguales a los hombres, el derecho a tener a lo que llamamos equidad de género, ¿no es cierto? Que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. No puede ser posible que la mujer sea considerada biológicamente como inferior y como es considerada biológicamente como inferior se le niega, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a manejar sus propios negocios, a sus cosas. Y el otro reclamo es precisamente ese, el derecho de la mujer a la educación. Van a decir todas estas pensadoras, Cristina de Pizarro y demás, si las niñas pudieran ir a la escuela, si las niñas tuvieran un maestro, no tendrían que pasar por tantas limitaciones como pasan las mujeres en nuestra sociedad, ¿cierto? El problema es que la iglesia no deja, las familias no dejan, la sociedad no deja, y entonces quieren mantener a la mujer en una posición dominada, ¿no es cierto? Y muy controlada allí. Pero hay unas excepciones, en este caso Cristina de Pizan, por ejemplo, que ya asumen una profesión liberal, va a ser escritora, ¿no es cierto? Escritora, va a escribir libros muy importantes, La ciudad de las damas, ¿cómo se llama el otro? La querella de la ciudad de las damas, creo que se llama el otro libro, que lo vamos a estudiar en esta fase, ¿no es cierto? Ella ya escribe, y lo que escribe básicamente es un reclamo, ¿no es cierto?, en ese fenómeno tan particular de la Edad Media que se llama la querella de la Rosa, ¿no es cierto? Hay unos poetas, dos básicamente, han escrito un poema larguísimo, miles de versos, el Román de la Rosa, en el que se hace un discurso completamente misógino contra las mujeres, se las muestra como tontas, se las muestra como inútiles, se demuestra que la mujer biológicamente es inferior, etcétera. Entonces Cristina de Pizan se levanta contra ese discurso misógino y responde con el libro de la ciudad de las damas y con los otros libros que ella escribe, responde a esa misoginia del Román de la Rose y levanta la palabra en alto de la mujer de la Edad Media diciendo no. ¿Cómo así? O sea, eso no es así. O sea, en la Biblia hay muchos ejemplos y en la mitología griega hay muchos ejemplos de mujeres que tuvieron protagonismo y que fueron heroínas del pueblo de Israel en la Biblia, la Virgen María, ¿no es cierto? Las santas. Entonces no pueden venirnos a decir a nosotros que la mujer no solamente no es igual, sino que además es inferior y que ustedes puedan venirse a burlar de la mujer. Entonces ahí tenemos una respuesta, ¿no es cierto? De parte de Cristina de Pizan. En el arte, las mujeres son representadas en los roles pues típicamente femeninos, ¿no? La esposa, la hija, la mamá, ¿no es cierto? Incluso cuando se pinta a la Virgen María, en algunos casos, esos cuadros tan bellos que pintan sobre todo en la parte norte de Europa, que los llaman la Virgen de la Leche, ¿no es cierto? La Virgen con el seno en el aire, dando de mamar al niño Jesús, que es la imagen de la mujer, que su obligación es
cuidar a sus hijos, alimentar a los hijos, no necesita ser ingeniera, ni tecnóloga en regencia de farmacia, ni médico, ni abogado, ni nada de esas cosas, porque el papel de la mujer está dentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces, los roles con los que se representa en el arte, en la pintura, en la escultura, etcétera, generalmente se asocian con la maternidad y con una actitud sumisa, ¿no es cierto? A diferencia aquí, por ejemplo, de Cristina de Pisanc, que la inteligencia artificial, como sabe que es una escritora, la dibuja con la pluma, ¿no es cierto? Con la pluma, porque es una escritora. En ese tiempo se escribía con plumas. No había lapiceros Bic, entonces tocaba con la pluma, ¿no es cierto? Se le cortaba la pluma al ganso, se le sacaba punta y a escribir. Entonces ahí está. Bueno, sin embargo, también había representaciones de mujeres fuertes. Hubo reinas en la Edad Media, algunas por derecho propio, otras como consortes que terminaron gobernando sobre sus países, guerreras como Santa Juana de Arco, por ejemplo, que ya hablamos de ella, que muestran que las mujeres también tienen un papel en la sociedad. Y sobre todo las abadesas. Abadesas son las superioras de los monasterios, algunas de ellas muy poderosas, no solamente desde el punto de vista religioso o de la autoridad que ejercían dentro del monasterio, sino poderosas en el sentido de que algunas de ellas eran señoras feudales. O sea, el monasterio no era solamente el monasterio ahí entre cuatro paredes que nosotros conocemos. Aquí en Pasto hay dos monasterios femeninos, el de las Madres Conceptas y el de las Madres Visitandinas. Son así encerrados ahí en sus edificios y todo. En ese tiempo no. En ese tiempo el monasterio tenía tierras, muchas tierras, tenía muchos cultivos, tenía molinos, ¿no? Tenía ganado, ¿no es cierto? Gallinas, cerdos, etcétera, y sobre todo tenía siervos al servicio del monasterio que se encargaban de hacer productivas esas tierras y le entregaban la plata a la abadesa y a las monjas. Eso hacía que algunas abadesas fueran, generalmente todas las abadesas, fueran muy poderosas y los monasterios femeninos, como los masculinos, eran monasterios muy ricos, ¿no es cierto? Bueno, entonces había también allí mujeres reinas, guerreras, abadesas, ¿no es cierto? Princesas, etcétera, que tenían un papel muy fuerte en la sociedad. Bueno, muy bien. Vamos avanzando. Esta presentación es corta, ya no nos vamos a ir muy lejos tampoco. Bueno, contribución, el impacto de la mujer en la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces, primero, las contribuciones en la economía. Ahí vemos a unas mujeres comerciando ahí, vendiendo los granos en el mercado, etcétera, ¿no es cierto? Parecen como árabes, todas tapadas la cabeza, pero todas bonitas, bien bonitas. Bueno, muy bien. La inteligencia artificial es un poco ingenua. Bueno, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la economía, especialmente en las áreas rurales, donde trabajaban tieso y parejo igual que los hombres. O sea, una mujer campesina no hace mayor diferencia que un hombre campesino. O sea, van a la cosecha, van a sembrar, van a cosechar, van a cuidar de los animales, etcétera. O sea, la mujer rural es fundamental para el manejo de la economía, es un trabajador más, ¿no es cierto? Bueno, en las ciudades, a diferencia, ya las ciudades ya van a participar en el comercio, como estas muchachas que están ahí, o en el trabajo artesanal, ¿no es cierto? Como modistas, pues, los oficios que generalmente hacen las mujeres de esos tiempos, pues las de ahora no, pues las tienen uñas largas, bien pintaditas, eso ya no pueden escribir en el computador. Algunas, pues no todas. Yo aquí tengo una bien luchadora aquí al lado mío que no me diga, si donde yo diga alguna cosa mal me pega, porque la mujer de ahora es distinta. Bueno, afortunadamente. Entonces, tienen un trabajo que no es reconocido mucho socialmente, no es bien pagado, pero bueno, por lo menos pueden hacer algo que la saca de la casa un poco, ¿no es cierto? Bueno, influencia en la política, a pesar de que tenían tantas restricciones, como ya he dicho, algunas mujeres nobles alcanzaron a tener poder político, ¿no es cierto? Eleonor de Aquitania, por ejemplo, fue reina. Las esposas de los reyes, las reinas, generalmente tenían también mucho poder, ¿no? Y mucha riqueza, entonces tenían su poder político, ¿no? Los matrimonios estratégicos, en esos tiempos los nobles no se casaban por amor, sino que se hacían alianzas, generalmente el acuerdo matrimonial era un acuerdo de conveniencia, ¿no es cierto? Y lo que se buscaba era unir
dos casas nobles o unir dos principados, unir dos reinos. Eso duró durante mucho tiempo, incluso hasta hace poco, ¿no es cierto? Hasta hace poco los nobles se casaban entre ellos de acuerdo más a la conveniencia y a los intereses políticos y económicos que al amor, ¿no es cierto? Tantos ejemplos que podemos citar. En este último tiempo ya no. El rey Felipe de España se casó con una plebeya, la reina, ¿ya va? Leticia, ¿no? Leticia. Sí, la reina Leticia. El rey de Holanda, Guillermo, se casó con una plebeya argentina, ¿no? Máxima la reina. Y muchos reyes, ya muy pocas reinas son de familias nobles. La mayor parte de las reinas son, incluso hay una cubana, ¿no? Que la gran duquesa Carlota de Luxemburgo, sí, ¿no? La gran duquesa de Luxemburgo es una cubana. Les ha enseñado a los hijos a bailar salsa y toda la vaina y azúcar, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, hay una influencia de la política en estas cosas. Cuando moría el rey y heredaba el príncipe heredero, pero era menor de edad, niño muy joven, entonces generalmente las mujeres, las reinas, terminaban actuando como regentes, o sea, gobernaban en nombre del hijo, cuidando los intereses del hijo, pero las mujeres terminaban gobernando. Obviamente eso era pasajero mientras el hijo se hacía mayor de edad. Cuando el hijo se hacía mayor de edad ya él se encargaba del gobierno de su reino o de lo que le tocara, ¿no es cierto? Bueno, figuras como Leonor de Aquitania, ya lo dijimos, una reina francesa, tuvieron un impacto significativo en la política europea, mostrando el potencial de la influencia femenina. O sea, hay ejemplos, pocos, excepciones, pero ejemplos de mujeres muy fuertes en la Edad Media que tuvieron un protagonismo muy importante, ¿no es cierto? Bueno, eso era todo, no es más lo que hay que decir. Y para lo que hay que decir, con 5 diapositivas, 4 en este caso, es suficiente. Entonces ahí hemos hablado de este evento. Apuntémosle a unas conclusiones. La percepción de la mujer en la Edad Media es compleja, ¿no es cierto? Existen limitaciones para la mayoría de las mujeres, pero también hay espacios de poder donde la mujer ejerce autoridad sobre su pueblo, tiene cargos importantes, las mujeres nobles, por ejemplo, las abadesas, y también la contribución que le hacen a la sociedad, ¿no? La contribución que le hacen a la sociedad. Todos estos casos, pues que podemos reflexionar tantas mujeres en la Edad Media, porque desafortunadamente la historia de la filosofía medieval la escribieron los hombres. Y entonces al escribir la historia de la filosofía medieval como cosa rara, se ocultan a las mujeres. No se las considera. Si usted lee la historia de la filosofía medieval, cualquier libro que lea, difícilmente le va a hablar a usted de 2 o 3 mujeres que se consideren teólogas o filósofas, ¿no es cierto? Mientras que, bueno, yo he hecho un estudio el año pasado, casi todo el año me dediqué a investigar todas esas cosas. Al final logré mm, encontrar 15 mujeres en las 3 épocas de la Edad Media, 15 mujeres porque necesitaba primero garantizar que hubieran existido históricamente, porque uno tiene que tener evidencias de que existieron, y también que hubieran libros, pudiéramos acceder a un libro, a un escrito, a alguna cosa, para poder mirar cómo pensaba. Entonces he encontrado yo 15 mujeres pensadoras en la Edad Media. Ya el libro está en el proceso último de edición. Espero Dios mediante que ese proceso se termine. A veces un poco complicado a veces estas cosas. Espero que en mayo, me han dicho que en mayo probablemente ya esté publicado. Llama Grandes Pensadoras de la Edad Media, en el que se recoge un poco, pues así de una manera muy sencilla, pero muy completa, estas 15 mujeres que aportaron tanto al pensamiento en la Edad Media. Bueno, el legado de las mujeres medievales ha sido reevaluado. Estamos descubriéndolas, estamos viendo, no, había estas mujeres, eran muchísimas más, obviamente, pensé, 40, 50, 60, 200 mujeres pensadoras, pero desafortunadamente no han llegado a nosotros los libros y los datos que nos han llegado a veces son un poco extraños, entonces uno no puede como apegarse mucho, entonces se está revaluando, o sea, la idea
la idea de la Edad Media como un periodo oscuro que nos metieron Petrarca y los modernistas, eh, ha hecho que las mujeres en la Edad Media pasen desapercibidas, como escondidas, ¿no es cierto? Hoy no, hoy se está diciendo, sí, la mujer tenía sus restricciones, pero también había mujeres que tenían mucho protagonismo y que hicieron aportes muy importantes. Bueno, muy bien. Las mujeres astutas, destacando su resistencia y adaptabilidad en un contexto restrictivo. El tema de las brujas, por ejemplo, que es un poco complicado de manejar porque podemos terminar cayendo en lugares, ¿qué se llama? En lugares comunes, ¿no es cierto? El papel de la bruja, por ejemplo, que es la mujer que se niega a estar encerrada en la casa, que se niega a estar controlada por el marido y que usa la brujería para mostrar allí la capacidad que tiene, ¿no? Para manejar las cosas. Unas eran brujas, otras no eran. Algunas las acusaban de brujería para matarlas y para mantener un control social y religioso sobre la mujer. Pero brujas sí había. Aún hoy hay brujas. Yo conozco varias. En mi familia hay algunas también, ¿no es cierto? Entonces, que no había brujas en la Edad Media, o que todas las brujas, todas las mujeres que se acusaron de brujería no eran brujas, no, algunas sí eran, ¿no es cierto? Otras no eran, pero pues bueno. Y las que se mataron, pues son mártires también ahí de la que se llama de la lucha de la mujer por no ser encasillada en estas estructuras sociales tan cerradas. Bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre el futuro? Evidentemente, la historia de las mujeres en la Edad Media nos recuerda que las mujeres en la antigüedad también lucharon por sus derechos. En la época clásica, el ejemplo maravilloso de Hipatía de Alejandría, aunque la biografía de Hipatía está un poco así, un poco manoseada, con mucho sesgo anticatólico, pero la película Ágora, por ejemplo, que muestra ahí, es un poco anticatólica la película, es la más hecha para ofender a la iglesia, para atacar a la iglesia, que para contar la verdad de Hipatía. Pero es muy interesante que una mujer en el periodo clásico tan fuerte, tan importante, haya podido ser, por ejemplo, maestra de filosofía de hombres, incluso de algunos obispos católicos. Ella fue profesora de algunos obispos, profesora de filosofía en la época clásica. Y en la Edad Media, pues todas estas mujeres de las que estamos hablando y que ustedes están conociendo a lo largo del curso que estamos haciendo, ¿no es cierto? Nos recuerda que así como las mujeres de hoy reclaman sus derechos, ¿no es cierto? Las mujeres en otros tiempos también los reclamaron. Y que en momentos muy difíciles, las mujeres en la Edad Media, tiempo tan difícil con tantas restricciones, le pegaron a la lucha por la igualdad de género, por el derecho a la educación, por el respeto a la dignidad femenina. Ahí está, ¿cierto? Y nosotros tenemos que luchar para que nuestras hijas y nuestras mujeres también sean las esposas, las hijas, nuestras empleadas también. Yo tengo aquí dos mujeres, la esposa y la señora que me cuida la casa. Yo hago lo posible para que la señora de la casa, la señora que nos ayuda aquí, sienta que es parte de la familia, sienta que su trabajo no solamente es importante, sino que es una persona querida para nosotros, ¿no es cierto? Como parte, ya lleva tantos años con nosotros, es como de la familia, es como otra hija, ¿no es cierto? Entonces, se respeta su dignidad, se le ayuda, se le da tiempo para que estudie, para que haga los cursos, para que busque otras posibilidades laborales que le puedan dar más ingresos, etcétera. Y a nuestras hijas y a nuestras esposas lo mismo, ¿no? Abrirles las puertas de la educación, darles acceso a tantos medios que necesitan para desarrollarse con toda por su potencialidad, ¿no es cierto? Entonces, la equidad de género como una cosa fundamental. Y la investigación continua en este campo es fundamental, ¿no es cierto? Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir viendo cómo pensaban las mujeres, cómo escribían, cómo hablaban, cómo ejercían el poder en medio de la Edad Media para que sigamos rescatando una imagen de la Edad Media menos etiquetada, ¿no? De menos etiquetas y que nos muestre la realidad como es. A ratos me dan ganas, pero a ratos ya no me dan ganas porque ya estoy un poco mayor para estas cosas, de hacernos un semillero con los estudiantes, un semillero de investigación específicamente sobre este tema, tema de
de lo femenino en la Edad Media, para investigar, para leer, para sacarle cosas ahí. Un poco el trabajo que hacen ustedes, yo sé que es un poco cansón, pero es necesario de hacer las fichas de lectura, de todas esas cosas. Lo que hacemos en últimas es investigar, es tratar de sacar información de los libros, de las obras, de las autoras, para ir teniendo como una información sobre ellas. Bueno, este sería la conclusión, ¿no es cierto? La conclusión. Entonces, tener una percepción más clara, más, más que dijéramos nosotros, sí, más clara, más completa, menos sesgada del papel de la mujer en la Edad Media. No vamos a hacer una leyenda rosa, no vamos a decir cosas que no son, pero tampoco vamos a hacer una leyenda negra, como si todo hubiera sido malo. Había cosas malas y había cosas buenas, como en todos los tiempos, ¿no es cierto? Hoy tenemos tantas cosas buenas, la tecnología, por ejemplo, una maravilla, ¿no? La inteligencia artificial, tantas cosas, el TikTok, el Kwai, que veo yo mis videos ahí, que me hacen reír, el Chavo del Ocho, etcétera. La tecnología, una maravilla, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy, 8 individuos hundieron la reforma laboral que hubiera mejorado la vida de millones de trabajadores, ¿cierto? Hoy, ¿cómo se llama esto? En Afganistán, se le está prohibiendo a las mujeres que anden solas, se las está obligando a tapar todo su cuerpo. Si muestran algo, un tobillo, la mano, un dedo, las matan o las meten presas. Y ahora el régimen del Talibán ha llegado a un extremo que si no fuera cierto, si no fuera porque uno lo lee en la prensa, uno diría que es un extremo completamente ridículo y estúpido de prohibir a las mujeres que canten. En la Edad Media se les prohibieron muchas cosas, pero nunca se les prohibió cantar. ¿No es cierto? Al contrario, si una mujer tenía buena voz y podía tocar los instrumentos musicales, pues era una maravilla, ¿no es cierto? Hoy, en Afganistán, en el año 2025, las mujeres no pueden cantar, no pueden estudiar, no pueden ir a la universidad, etcétera. Entonces, todos los tiempos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Para profundizar, aquí hay unos videos que les propongo yo para que los quieren ver. El primer video muestra la vida de las mujeres en la Edad Media. El segundo también, cómo era la vida de las mujeres en la Edad Media. Y el último, que es muy importante, dice mujeres en la filosofía, ¿cierto? Ahí van a aparecer algunas mujeres que hicieron filosofía en la Edad Media. Ahí la imagen de inteligencia artificial nos muestra, pues, poderosa la imagen ahí, como Santiago Matamoros, que llaman, la imagen de Santa Juana de Arco, ¿no es cierto? Yo les voy a compartir la presentación en la mensajería para que ustedes puedan hacer el clic en los enlaces estos de YouTube. Son unos videos muy buenos que yo he escogido pues para que ustedes puedan profundizar su cosa. Bueno, las referencias, ahí están, ahí está la monja en el scriptorium que se llamaba, ¿no? Ahí donde escribían ellas. El que se llama, las referencias son dos, básicamente. Los textos y las imágenes han sido creados con inteligencia artificial. Entonces, con Canva, generalmente las imágenes, con Copilot también, ahí se me pasó a ver si mañana complemento, porque aquí hay imágenes de Copilot, la mayoría, otras con Canva, y los textos, estos cuadritos de los textos fueron creados con Mapify, que es una aplicación que hace mapas mentales y otra clase de mapas, otra clase de diagramas con la información que encuentra en todos estos, ¿no?, algoritmos y cosas que tienen la inteligencia artificial. Bueno, esto era todo. Entonces, gracias, dice aquí la diapositiva. Esto era lo que yo tenía que decir. Entonces, ahora sí, eh, yo mañana ya les comparto la grabación, la presentación, todo eso, ¿no es cierto? Para que la tengan ustedes a la mano y la puedan usar en sus actividades. Entonces, esto era lo que yo tenía que decir. Entonces, ahora sí, yo los escucho a ustedes, qué opiniones les merece, están de acuerdo, no están de acuerdo, complementan algo, saben algo más de la mujer en la Edad Media, cómo ven la cosa. Entonces, ahí los escucho, compañeros, estudiantes, todos hombres, hoy, ¿no? Todos hombres. Ah, no, no, aquí está Hasblady, que es estudiante mía
filosofía medieval y de seminario. Ahí está, bueno, por lo menos una mujer tenemos que nos representa hoy. Bueno, entonces los escucho. Camilo, por favor. Buenas noches a todos, profesor. Una pregunta. ¿Considera usted que la misoginia, eh, tan asociada a la parte teológica, a la parte del pecado original, tiene algo que ver con el problema que enfrenta hoy la mujer en la parte, en el Medio Oriente? Sí, yo diría que en Medio Oriente la mujer está en una situación parecida o peor que la de la mujer en la Edad Media, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, hay una mala lectura del Corán, evidentemente. El Corán es un libro muy bueno, muy sabio, lleno de una gran sabiduría religiosa y espiritual, pero desafortunadamente las aplicaciones que hacen del Corán, sobre todo en algunos países, es muy mala. ¿No es cierto? No podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar. Hay países donde el papel de la mujer está muy restringido. Afganistán, eh, Irán, Irán también, ¿no es cierto? Muy dura la exposición de la situación de la mujer. Hay otros países árabes donde la mujer está un poco mejor. En Arabia Saudita hace poco ya les permitieron manejar carros, que estaba prohibido que la mujer manejara carro. Ya, ahora ya les permiten manejar. En otros países la situación de la mujer es muy, muy que se llama muy moderna, por ejemplo, en Jordania, en, en Dubái, las mujeres andan más o menos con cierta libertad, no hay tantas restricciones ni tantas cosas, pero evidentemente, claro, hay una misoginia en el Islam muy grave, porque no estamos hablando de los años 1500, sino que estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Entonces, grave, grave, porque se afectan el problema más grave es que se afectan derechos fundamentales de la mujer, como el derecho a la educación. O sea, lo que reclama Cristiana de Pisán en la Edad Media, hoy se le está negando a muchas mujeres musulmanas que no pueden estudiar en la universidad, por ejemplo. Estaba viendo un video por ahí en alguna parte de una niña que se disfraza de hombre para poder ir a la escuela. Y donde descubran que está yendo a la escuela, la van a matar. ¿Cierto? El caso de Jamala, la niña que ganó el premio Nobel, por ejemplo, casi la matan porque, porque hablaba, porque era una niña que hablaba, ¿no? Una niña que tenía, no sé, 14 años, 15 años, y unos asesinos quisieron matarla. Entonces, yo digo, sí, hay un caso de misoginia muy grave que ofende la dignidad humana, ¿no es cierto? Bueno, Hasblady. Buenas tardes. Teniendo en cuenta lo que usted dijo acerca de lo de esa idea de negativa de Eva como la pecadora, se podría decir que la raíz, sí, la raíz de este odio hacia las mujeres está basado o viene desde del, desde ese, no quiero decir del catolicismo, pero desde esa creencia religiosa de cualquier tipo, podríamos decir, podríamos casi afirmar que esa es la raíz de, del odio hacia las mujeres o de esa... Sí, o sea, bueno, la imagen de Eva no la crea el catolicismo ni el cristianismo, la imagen de Eva la crean los judíos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el cristianismo pues es heredero de la religión judía, entonces trae la imagen de Eva, ¿no es cierto? El cristianismo lo que sí nos aporta es la imagen de María, que es una contraposición bastante fuerte, como decíamos ahora, ¿no? Pero sí, evidentemente hay ahí, detrás del pretexto religioso, está el afán de controlar a la mujer, de mantenerla en una condición de inferioridad, etcétera. No siempre ha sido así. En la prehistoria, las primeras comunidades prehistóricas eran manejadas por mujeres. De hecho, las primeras deidades que tuvo el hombre prehistórico eran femeninas. Las primeras imágenes, los primeros ídolos religiosos que hicieron los hombres eran figuras de mujeres, ¿no? Ídolos hechos en piedra, que todavía, pues afortunadamente, como eran de piedra, pues han llegado hasta nosotros, en los que se muestra una mujer con los senos bien grandes,
porque es la madre universal que alimenta a todos los hombres, con una gran cadera, porque es la madre que da a luz a todos los hombres y mujeres del mundo. Entonces es la imagen, la divinidad primera, que fue femenina. Desafortunadamente, luego se produce un cambio de esto que llama Humberto Maturana, lo llama la matrística, ¿no? El tiempo aquel de la prehistoria en que mandaban las mujeres, porque los hombres se tenían que ir. Como no existía la agricultura ni la industria, entonces el hombre tiene que irse al campo, a la selva, al bosque, a la caza, a la pesca, a la recolección, porque no conoce la agricultura todavía. Entonces los hombres se van y las que se quedan en la casa, las que manejan la aldea, las que manejan la tribu, son las mujeres, generalmente la abuela, ¿no? Que es la matriarca del clan. El problema es que el hombre descubrió por accidente, descubrió la agricultura. Entonces, al descubrir la agricultura, se asentó. Segundo zancudo que muere esta noche, lo maté. Aquí puedo a trabajar y matar zancudos, porque si no esta noche no me dejan dormir. Entonces, ¿qué se llama esto? Cuando ya se descubre la agricultura, el hombre se queda en la casa. Y al quedarse en la casa, pues usa su fuerza, la fuerza física que tenemos los hombres, para imponerse sobre la mujer. Y entonces la mujer deja de ser la autoridad, se acaba la matrística, se acaba el la palabra matriarcado no es como muy apropiada. Maturana usa muy bien la palabra matrística, que me parece a mí preferible. Se termina la matrística y empieza el patriarcado. Ahí sí el patriarcado, y entonces ya no es la diosa femenina, ya no es la diosa de los senos abultados, de la gran cadera, de la cosa, ¿no? Sino que ahora es el Dios, es el Señor, ¿no es cierto? Dios es el Señor, Dios de los judíos es el Señor, Dios es hombre, ¿no? Dios es masculino. Pues, ahora últimamente la teología de la liberación, sobre todo Leonardo Boff, por ejemplo, el gran teólogo brasileño, nos hablan de el lado, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama el libro de Boff? Se llama El lado materno de Dios, ¿no? Y muestra cómo en la persona de Dios, no vas a decir que es pues andrógino, pues no, que es hombre y mujer al mismo tiempo, pero que la imagen de Dios está más cerca de lo femenino, por la ternura, por la compasión, ¿no es cierto? Que no tan cerca de lo masculino, porque lo masculino es la sequedad, la brusquedad, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces, Leonardo Boff es un teólogo, creo que todavía está vivo, que nos habla a nosotros de ese papel materno de Dios, ¿no? El rostro materno de Dios. Que el catolicismo, pues, tiene sus pendejadas y sus vainas, pero a mí me gusta, yo soy católico, obviamente, tengo que decirlo, pero a mí me gusta el papel de la Virgen como un parte de la ternura que Dios tiene sobre los hombres, se expresa a través de la Virgen. Esa parte me gusta a mí porque me parece una cosa importante, obviamente, sin quitar pues otras cosas malas, ¿no?, que tiene por ahí. Entonces sí, evidentemente ahí tenemos un problema, y es que la religión marca mucho el pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, la imagen de Eva, que coge la manzana, se la pasa al hombre, etcétera, ¿no? Aunque dicen que manzana no había en ese tiempo, que parece que era otra fruta, pero bueno, de todas maneras se la pasó y el hombre la recogió, la recibió. Hasblady. Bueno, la pregunta la hago pensando en la gran influencia que tenemos nosotros, pues que tiene pues, sobre todo la filosofía, la gran influencia que tiene europea, por consiguiente, pues también con la iglesia romano-católica y todas esas influencias culturales y religiosas, ¿no? Porque si nos ponemos a ver un poquito la historia de otras civilizaciones u otras momentos de la historia en otros sitios, digamos de Edad Media, que llamamos después sobre todo en Europa. También estaban ocurriendo otras situaciones en Asia, en India, ¿no? Y si uno se pone a mirar más o menos como esa historia y las pone paralelo, hay diferencias grandes en cuanto a porque no quiero decir que es pues todo es catolicismo, pero sí como esa creencia
de una deidad, de un dios, ¿no? Digamos en India, la mayoría de los dioses de esas deidades tienen un carácter femenino o un carácter pues masculino femenino, no tienen ese, y si además nos ponemos a mirar un poco los mitos y leyendas que tenemos nosotros en Sudamérica con nuestras civilizaciones, los incas, los mayas, los olmecas, donde también hay unas deidades y algunas son femeninas. Y donde no, o sea, nada más el hecho que en los incas la madre tierra es pues la creadora, Gaia es femenina. Aquí en, para los nativos americanos de Norteamérica también es una mujer la creadora. Me pregunto cómo llegó ese momento en la historia en que el ser mujer se convirtió en algo negativo, inclusive donde uno como mujer de alguna forma está tan sistematizada a creer eso, que es algo, no, ser mujer es difícil, es duro y se convierte en algo negativo. Por supuesto, hoy en día nuestra conciencia está en otro lugar, ¿no? Con los alcances pues, de la tecnología, con esa, como con esa despertar consciente de que pues que debe haber igualdad y también el empoderamiento femenino, y, pero aún así, pues como vemos aún en lugares en pleno 2025, marzo 2025, al otro lado de donde estamos nosotros, está ocurriendo todo lo opuesto, donde no hay un despertar aún o una conciencia acerca del valor que tiene la mujer como ser creador, porque pues nosotros tenemos esa fuerza creadora dentro de nosotras, dentro de nuestro vientre, y me pregunto qué es lo que hace que pase. A veces siento que es como ese miedo a, a encontrarse con una fuerza más poderosa. Am, y el miedo, digamos, del hecho que las iglesias no permiten, hablo de la iglesia católica y pues muchas otras, que la mujer llegue a un estatus más alto. eh, es, sí, es interesante ver un poco esa historia y pues por supuesto ver aprender de estas mujeres poderosas, resilientes, porque me imagino que tuvieron, eh, digamos, Cristina de Pizán, Juana de Arco, tuvieron, nada más pues Juana de Arco fue quemada en la hoguera, ¿no? Por cuántas cosas tuvieron que pasar para poder llegar donde están y ser parte de la historia hasta ahora, ¿no? Que tuvieron que sobrellevar en sus vidas para poder ser parte, para poder marcar la historia. Em, Sí, son como ideas, ¿no? Sí. Sí, evidentemente ahí la religión, recuerda Hasblady que las tres grandes religiones que trabajamos en la Edad Media, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, las tres tienen el mismo origen. Las tres son religiones abrámicas, que se llaman las tres grandes religiones consideran que el primer hombre creyente, el primer hombre que reconoció a Dios tal como lo conocemos hoy fue Abraham. Y los árabes, los judíos y los cristianos consideran a Abraham como el padre de la fe. Entonces, la imagen que tienen los judíos, que fueron los primeros, que Abraham es judío, la imagen que manejan los judíos de la mujer es una imagen bastante peyorativa, una visión misógina. Y los cristianos, que fueron los primeros que heredaron de los judíos, heredan esa visión misógina de la mujer. Y los árabes, que son los últimos que llegaron, pues son una religión más moderna, más nueva, heredan también la misma tradición judeo-cristiana en la que la mujer evidentemente es vista como alguien inferior. De hecho, una oración de un judío, por ejemplo, una oración antigua de los judíos era la siguiente, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque me hiciste creyente y no me hiciste pagana. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste hombre y no me hiciste mujer. O sea, el ser mujer era considerado como una desgracia. ¿Cierto? Entonces te doy gracias, Señor, porque me hiciste hombre y no me hiciste mujer. Porque obviamente la mujer pues tiene unas realidades propias, pues que de pronto para nosotros los hombres pues
no son tan comprensibles, ¿no? La menstruación, el embarazo, el parto, la menopausia, que nosotros no tenemos. Entonces, nos puede hacer pensar, Santo Tomás, por ejemplo, en filosofía medieval hicimos una conferencia educativa sobre sexo y género en la Edad Media. Y ahí se puede ver cómo los filósofos medievales tienen unas visiones bastante negativas de la mujer, ¿no? No todos, pero sí. Yo diría que ahí hay una carga religiosa abrámica, ¿no es cierto?, que comparten las tres grandes religiones, que hace ver a la mujer como un ser inferior. Como un ser inferior. Santo Tomás, por ejemplo, no me atrevo a asegurarlo, pero creo que Santo Tomás considera a la mujer como un sujeto pasivo, ¿no? Por el lugar que ocupa en el sexo, generalmente, ¿no? Entonces la ve como un sujeto pasivo, como lo pasivo, mientras que el hombre es el activo, ¿no? Lo activo, y lo activo es superior a lo pasivo. Entonces, bueno, Santo Tomás parece que no conocía más posiciones sexuales, pero bueno, eso ya no podemos hablar en nombre de él, ya se murió. Entonces, es complicado, pero ahí hay un papel de la religión bastante serio, ¿no es cierto? Bueno, Joao Antonio, carajo, aquí tenemos Brasil en persona. Joao, cuéntanos. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Correcto, sí. Sí, quería de una u otra manera dar un punto de vista, yo diría que un punto de vista subjetivo, pues obviamente permeado de objetividad también histórica. Yo, pues, tengo un cuestionamiento, más bien, si de pronto no estamos cometiendo un error histórico al determinar que se trata de un odio hacia la mujer y no más bien una tergiversación tal vez de la concepción de la mujer, diría yo de manera histórica, porque de pronto podemos entender que se trata de un odio y aún así entendemos que la mujer lo es todo para nosotros, en particular como hombres. Y bueno, históricamente se ha hablado más bien de un odio o la imagen de la mujer como una desgracia, pero yo más bien desde mi punto de vista y desde la misma historia diría que es una mala concepción que obviamente la ha determinado la misma religión desde el punto de vista del pecado original, ¿no? Desde lo que se concibe históricamente a través de las Sagradas Escrituras, de que ella fue la que de una u otra manera incitó al hombre a pecar, pero más bien creo que es una mala concepción o una tergiversación de la figura de la mujer, más que un odio. Obviamente lo hemos visto así y quizás hoy en día con los movimientos feministas que hay en la contemporaneidad, no se habla más bien de una idea equivocada o equívoca, sino de un odio. Y pues no creo que nosotros los hombres, aún representando a la mujer como nuestra madre, como nuestra hermana, como nuestra esposa, se trate de odio, ¿no? Eh, Habría que analizar de pronto ese aspecto porque veo más bien que esto lleva a que, en particular en los grupos que son feministas, se llegue a una victimización de la mujer, restando valor a lo que realmente la mujer vale, ¿no? Entonces, mirando pues el papel de la mujer en el medioevo, obviamente todo esto es una tergiversación, incluso que viene de la religión y que finalmente determina a que nosotros de una u otra manera opaquemos el verdadero papel o la importancia que tiene la mujer en la sociedad. Sí, yo me casé con mi esposa, me casé a los 37 años. Y durante 37 años viví soltero y feliz. Y tuve una vida muy plena y toda la cosa. Hoy ya tengo 65 años, he pasado casi 30 años con mi mujer, acabamos de cumplir ahora, hace unos pocos días, el 8 de marzo, cumplimos 28 años de estar juntos, ¿no? Y yo en este momento de la vida no entendería mi vida sin mi esposa. He vivido media vida solo y he vivido media vida con ella.
yo no podría entender mi vida sin ella. Y la idea, bueno, probablemente me muera yo antes porque soy mayor, ella es mucho menor que yo, probablemente me voy a morir yo antes, pero si ella se muriera o se fuera, mi vida sería una oscuridad absoluta y sí quedaríamos en el oscurantismo en esta casa, ¿no es cierto? Tendremos, o sea, no, el papel de nuestras madres, de nuestras mujeres, de nuestras hijas, bueno, yo hijas no tengo, pero si las tuviera sería lo mismo, pues mis sobrinas, las sobrinas de mi mujer, que son las niñas jóvenes, las niñas que tenemos ahora. Un sobrino mío tiene una hija adoptada que es negra y ella me ve a mí y piensa que yo soy el abuelo. Entonces cuando me ve, abuelito César, me dice, y la gente me queda viendo porque dicen, ¿cómo este hombre blanco, pues mestizo, pues blanco no, pues, pero como este hombre mestizo tiene una nieta negra? Entonces digo yo, es mi nieta, no es la nieta, o sea, para nosotros la mujer es fundamental. El problema es que no hemos traspasado eso a lo que Hasblade insinúa, o sea, que ese afecto que nosotros tenemos por nuestras mujeres no se ve reflejado en derechos que debería tener la mujer sin necesidad. Es que los derechos no tendrían que reclamarlos, debían tenerlos, ¿no es cierto? Ni nadie debería negárselos. Entonces, sí, evidentemente hay allí. Pero no las odiamos de ninguna manera, pero sí las hemos visto a veces como personas inferiores, como seres inferiores, y hemos abusado de ellas y hemos hecho las cosas mal. Lo que ahora se trata, incluso desde el punto de vista religioso, el discurso de Adán y Eva y de la creación del hombre es un mito. Es un mito oriental que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la enseñanza que nos quiere dejar el Génesis es distinta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con esto. Esto es una manipulación de la religión, una mala manipulación. Entonces, ya ha pasado. Por ejemplo, ahorita el Papa acaba de nombrar gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es un cargo importantísimo, a una mujer, a una monja. La primera vez en la historia que una mujer va a ocupar un cargo de altísimo nivel en la Iglesia. Prácticamente después del Papa y después del secretario de Estado, la tercera persona en la Iglesia Católica más poderosa en términos de poder real, de manejar la plata, de manejar personal, de tomar grandes decisiones en la Iglesia Católica, es una mujer. El Papa Francisco en eso ha sido pionero. Hay muchas, no una sola mujer, sino muchísimas mujeres, incluso en la comisión que nombra los obispos, creo que hay 2 monjas que ayudan a decidir quiénes son los obispos que se van a nombrar en las distintas iglesias del mundo. Entonces, ahí hay un cambio profundo, ¿no? Las iglesias protestantes, hay muchas mujeres que son pastoras, algunas bandidas como la Piraquive, pues tenemos en las iglesias europeas, las grandes iglesias protestantes, tenemos obispas mujeres, sacerdotes mujeres, diaconisas mujeres, etcétera. O sea, mucho ha cambiado, pero tiene que cambiar más, o sea, tiene que haber, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mujer tiene la menstruación? O sea, si nosotros tuviéramos la menstruación, pediríamos incapacidad cada mes, porque la mujer tiene que aguantarse las molestias de la menstruación y no tiene derecho, por ejemplo, a 2 o 3 días de descanso en el trabajo para, para estar a descansar y para pasar por lo menos la parte más dura de la menstruación. O sea, eso son cosas que, desafortunadamente en la reforma laboral creo que estaba eso incluido, pero pues hoy la hundieron. Entonces, esa me parece a mí que es un derecho, ¿no? Derecho de la mujer. La mujer, pues no digo yo que la menstruación sea una enfermedad, pero es una situación. Me imagino, yo no sé, pues a mí no me da la menstruación, me daba la menstruación por la nariz. Un tiempo me ha dado por tener grandes hemorragias por la nariz porque soy hipertenso. Entonces digo yo, ¿cómo será la menstruación cada mes? Si yo con una hemorragia me escapaba de morir y no sabía que si iba a amanecer vivo al otro día, porque los hombres, a diferencia de las mujeres, los hombres somos muy cobardes para la enfermedad. Entonces, esa es la situación. Pero no, odiarlas no, de ninguna manera. Yo creo que tenemos, Joao y Hasblady, tenemos que deconstruir, ¿no es cierto?, la imagen que hemos hecho de la mujer, ¿no es cierto? Incluso de la misma Virgen María, no mostrarla ahí con la pureza. Bueno, es una mujer pura, obviamente, eso nadie lo niega, pero también es una mujer luchadora, es una mujer que enfrentó tantas taras de su tiempo, ¿no? Quedó embarazada antes de casarse, tuvo el hijo antes de casarse, estuvo con el hijo allí y tal, o sea, no es tan así, tan ingenuo la cosa, ¿no? Bueno, listo, yo hago, Dios te pague. Camilo, por favor, Camilo Ernesto. Bueno, profe, usted accidentalmente abordó la idea que iba a resaltar. Ese misogismo que se ve reflejado en la Edad Media, que Hasbel mencionaba en algún momento,
Aparte del pecado original, tiene en las religiones brahmánicas, en las religiones abrahámicas, perdón, tiene un origen muy particular y está asociado precisamente a la corrupción de la mujer durante el periodo. Entonces, de ahí nace también una parte como de ese repudio y de eso de considerarlas que tenían como su falencia. En la Edad Media, cuando inició la parte de la Iglesia Católica, hay que tener en cuenta que Aristóteles fue una figura trascendental para la Iglesia. Y la concepción de Aristóteles, él consideraba a la mujer que ella era biológicamente inferior al hombre y que su función principal era la de reproducción y la cuidado del hogar. Aparte de eso, San Agustín y Santo Tomás de Aquino consideran a una mujer como biológicamente como un hombre imperfecto. Entonces, esos son como dos aspectos que hay que tener como para la parte cultural de la época de por qué venía esa aberración y que todavía la hay hoy en día en esas culturas, aparentemente en la modernidad. Entonces, quería como resaltar esa parte y hacer como la aclaración que no solamente es el pecado original, sino como tal la corrupción de la mujer que se toma o se ve desde ese punto de vista del periodo de la menstruación de la mujer en sus tiempos. Sí, en la Biblia se considera que la mujer cuando está en menstruación está en un estado de impureza, y una impureza ritual. Entonces, cuando la mujer está con la menstruación, no debe tocar al hombre, ni siquiera al esposo, porque se considera que es impura, al menos en ese momento de la menstruación. Entonces, complicado, ¿no? O sea, ya hay una visión, pues, muy, muy compleja de la cosa. Eh, Estabas hablando de algo que me llamaba la atención también, que era, bueno, lo de la impureza, sí. Ah, ya, de los griegos y de los romanos. En Grecia, por ejemplo, que aparentemente eran gente tan culta, tan educada, filósofos, los padres de la filosofía y de la democracia, la mujer no contaba. De hecho, los hombres se casaban con las mujeres para tener hijos, pero para tener amor, para tener sexo, lo tenían entre ellos. O sea, era normal, Aristóteles tenía un amante masculino, un joven, era normal, no me acuerdo cómo se llama el nombre, tiene un término exacto, un término, una palabra exacta para decirlo, pero era normal, era considerado normal que los hombres mayores tuvieran un amante masculino que generalmente asumía una actitud pasiva en el sexo, no se se podía matar al ciudadano que lo descubriera teniendo una actitud pasiva en el sexo, ¿no? Pero el ciudadano sí podía tener una actitud activa con un joven. Generalmente los jóvenes, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, los amantes de Aristóteles eran estudiantes suyos, ¿no? Aprendices suyos. Entonces, tenía cosas. Mientras que la mujer era vista como un mal necesario para tener hijos. Y luego en la ciudadanía, por ejemplo, tanto en Grecia como en Roma, el ciudadano, en Grecia, por ejemplo, el ciudadano es el hombre y el hombre libre. El esclavo no puede ser ciudadano. La mujer tampoco puede ser ciudadana. El niño no puede ser ciudadano. Los únicos ciudadanos son los hombres libres. Entonces eso restringe pues mucho la democracia y la vida política en Grecia. Y los romanos lo mismo. O sea, no está así la cosa así. O sea, tenemos unas taras en relación con lo femenino, unas taras que provienen de la religión, pero que también provienen de estas religiones abrámicas de las que estamos hablando, especialmente del judaísmo, pero también de cómo se vivía en el mundo antiguo. En el mundo clásico la situación de la mujer no era mejor. O sea, no era mejor que la que vemos en la Edad Media. Apenas es ahora, 1950 y algo, 53, 54, que aparece Simone de Beauvoir y dice, bueno, los hombres y las mujeres somos iguales, vamos a reclamar los derechos de la mujer y empieza el feminismo y todo eso, en parte como consecuencia de lo que llamamos la revolución sexual, que se produce en los años 50 cuando se inventa la píldora. La píldora tiene la virtud de que la mujer ya puede tener el sexo sin necesidad de caer en el embarazo. Entonces, la píldora le da a la mujer mucha libertad, la libertad sexual, por eso se llama la revolución sexual, que cambió la vida de hombres y de mujeres de una manera que dijéramos, pues total, ¿no es cierto? Entonces, todo ese fenómeno de la revolución sexual, de la píldora, del bikini, que comenzó en esos tiempos y todo eso, la mujer que empieza a mostrar el cuerpo y demás, empiezan a abrir las puertas al feminismo,
pues que ahora pues tenemos que reconocer, pues no sé, no sé ustedes qué piensan, pero a veces hay unos ciertos feminismos, hay unos feminismos de un color y otros feminismos de otro, ¿no es cierto? O sea, que nos insulten o que nos peguen por ser hombres, pues tampoco, ¿no es cierto? Tampoco, o sea, sí, hemos cometido muchos errores y todo, y estamos de acuerdo con el feminismo y todo, pero no podemos, no sé, hay cosas que no. Por ejemplo, que han echado pintura a la estatua de Galán. Bueno, que le echaran pintura al alcalde Galán hubiera sido hasta bueno, ¿no es cierto? Pero Luis Carlos Galán es un símbolo de la lucha por la libertad, por la democracia, por la igualdad de los colombianos y todo. Feministas echándole pintura a la estatua de Galán no deja de tener una connotación bastante triste, ¿no? Por decir algo. Bueno, pero eso son cosas de posiciones. Bueno, muy bien. Entonces creo que ya, ¿alguna opinión más? Creo que ya terminamos allí. Quisiera ver aquí rápidamente, si me permiten, voy a entrar al curso para ver las instrucciones del foro, nomás para ver si estamos hablando el mismo idioma. El seminario de autor. Ya, espérenme un minutico, es que esto no se me ocurrió dejarlo abierto antes. Entonces ahorita tengo que abrirlo, pero no me demoro nada. Vita et Opera, es decir, la vida y la obra de Cristina de Pizan, es lo que estamos viendo ahora. Entonces veamos el foro. No miren la guía de actividades. Si ustedes se dan cuenta, yo en las instrucciones del foro interpreto la guía de actividades, porque a veces en la guía de actividades se nos van las luces y ponemos cosas que no son. Entonces, bueno, leer los textos, obviamente hay que leer siempre. Vamos a elaborar una ficha. Yo en este caso de la ficha de Cristina de Pizan abajo, en la parte de abajo de la instrucción, ahí está el libro, porque ese libro no lo podía subir al curso. Entonces lo pongo ahí abajo, La ciudad de las damas, que es el libro fundamental para este curso, ¿no es cierto? Yo les voy a pedir el favor de que esa ficha de lectura de la ciudad de las damas sea muy completa, más completa que las otras. Ojalá todo el libro. El libro no es muy grande, entonces ojalá trabajemos todo el libro, ¿no es cierto?, de la ciudad de las damas de Cristina de Pizan. Luego dice, diligenciar 3 fichas con los textos que aparecen en el entorno de aprendizaje. Ahí les puse los nombres para que de una vez sepan, Lorri-Simeún, Nogarola y Groag. Esas 3 fichas pueden ser más cortas. Digamos, si estamos hablando de estas 3 fichas, puedan tener una página cada una, pero la de Cristina de Pizan ojalá tuviera 2 páginas, 3 páginas, que se vea que estamos desarrollando todo el pensamiento de Cristina de Pizan en esa obra, ¿no?, que es fundamental. Además es como hasta simpática, es agradable. Y repite imágenes y cosas, de manera que no tiene mucho misterio. Y luego dice, elaborar una infografía sobre la vida y la obra de Cristina de Pizan. Ustedes van a la inteligencia artificial, van al internet y hacemos una infografía lo más completa posible, bonita, con imágenes. Estas imágenes que pongo yo las pueden utilizar tranquilamente o crean las suyas ahí con la inteligencia artificial. Hacer una infografía muy completa sobre la vida y la obra de Cristina de Pizan. La vida, dónde nació, cuándo nació, un poco si era de condición noble, si era una burguesa o lo que fuera, que es la primera mujer escritora que aparece en la Edad Media, etcétera, sus reclamos protofeministas del derecho a la educación, de la igualdad con el hombre, etcétera, eso tiene que aparecer en la infografía. Y las obras, ¿no? La ciudad de las damas, hay otra obra creo que se llama La querella de las damas, no me viene, ese nombre se me está atravesando en la cabeza. Hay varias obras ahí, ustedes las encuentran ahí en el internet. Y bueno, y no más. Y aquí hay una falla en los estudiantes de los 2 cursos de filosofía medieval y de seminario y de autor, y es esto esto se les está quedando. Hacer 3 aportes de al menos 50 palabras. 50 palabras es poquito. De 50 palabras en el foro y realimentar al menos a 2 compañeros con comentarios profundos y contundentes. Comentarios profundos y contundentes. No se trata de decir, compañero Anderson, qué chévere tu posición sobre la mujer en la Edad Media, te felicito. No, ese no es un comentario filosófico.
¿no es cierto? No, se trata de contradecirlo, ¿no? Compañero Anderson, usted ha equivocado, yo pienso que la cosa es así. O yo estoy de acuerdo, pero por estas y por otras razones. Esta parte les está haciendo perder puntos en los exámenes, ¿no? Y el otro problema es el problema de la inteligencia artificial. Hay varios que están usando la inteligencia artificial y no la están citando. Ustedes pueden usar la inteligencia artificial. Yo la uso. La presentación, por eso a propósito, de las presentaciones en este curso las estoy haciendo con inteligencia artificial. Pero al final yo les digo, al principio de la charla les digo, las imágenes y los textos de esta presentación fueron generados con inteligencia artificial y en las referencias lo pongo. Ustedes pueden usar la inteligencia artificial. Lo que tienen que hacer es ponerla entre comillas, ¿no es cierto? Ponerla entre comillas. Comillas al principio, comillas al final y poner la referencia. Si no saben cómo hacer referencias en inteligencia artificial, ahí en internet pueden entrar, escriben ustedes ahí en el Google, ponen cómo citar inteligencia artificial con normas APA. Y ahí les pone la estructura, cómo se cita, que es una cosa muy sencilla. Y entonces se ponen las citas. Obviamente no puede ser que el texto producido con inteligencia artificial o con internet supere el 25% del total del trabajo. Pero yo sí podría poner, por ejemplo, si a mí me dicen, supongamos que voy a hacer la ficha de la ciudad de las damas. Entonces, digamos, la descripción del libro, por ejemplo. Si la ficha pregunta la descripción del libro, yo lo puedo bajar de inteligencia artificial. Lo que hago es poner comillas al principio, comillas al final y poner este texto fue generado con inteligencia artificial, con ChatGPT o con Gemini o con cualquiera otra de esas herramientas que tenemos. Pero hay que citarlas. De la misma manera que cuando copiamos de Internet tenemos que poner entre comillas y citar. Porque Turnitin encuentra el bloque copiado de inteligencia artificial y lo pone como plagio de una vez, si no encuentra las comillas. Si encuentra las comillas, Turnitin salta, ¿no es cierto? Y dice, no pasa nada, hay una cita, entonces Turnitin no la pone. Pero ha habido unos casos de informe, porque el Turnitin genera dos informes. Por un lado genera el informe de plagio de Internet, que se bajó de tal página, se bajó la información tal, pero también hace un informe, que es el que yo les estoy mandando como evidencia a los estudiantes que han tenido ese problema, también genera un informe de uso de inteligencia artificial. Entonces ahí. Es complicado, yo sé que a veces es complicado interpretar estas cosas. Puede pasar lo siguiente, puede pasar que usted copie información de Internet que ha sido generada a su vez por inteligencia artificial. Entonces, puede ser que Turnitin no descubra la copia de Internet, pero como eso fue creado con inteligencia artificial, lo pasa al otro informe. Entonces ahí cruza la información. A veces me puedo dar cuenta, los profesores nos podemos dar cuenta cuando repite Turnitin el informe dos veces, uno dice, claro, ese texto fue creado por inteligencia artificial por otro autor, el estudiante lo copió, lo pegó y tal. Mi recomendación es esta, miren, yo lo uso la inteligencia artificial, yo la uso, yo hago así. Yo tengo mis programas, aquí tengo hartos programas de inteligencia artificial, hartísimos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 programas de inteligencia artificial tengo aquí. Tengo uno que hace conclusiones, tengo otro que genera videos, tengo otro que hace mapas mentales, tengo otro que hace audios, tengo otro que descubre inteligencia artificial en los trabajos de los estudiantes, tengo ahí un montón de... O sea, yo cojo, escribo, por ejemplo, digo, la situación de la mujer en la Edad Media, y Gemini me dice, ¡pum!, me escribe ahí un documento. Yo copio todo eso, lo pongo en Word, le pongo una línea amarilla en medio, y encima empiezo a escribir con mis propias palabras. Entonces digo, la situación de la mujer en la Edad Media, tal cosa, tal otra. Me estoy guiando en la inteligencia artificial, pero no estoy copiando, sino que estoy aprovechando la inteligencia artificial para hacer un documento nuevo, que es el que yo escribo, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta muy poderosa, pero muy peligrosa si ustedes no la citan bien, porque pues va a anular. Yo estoy anulando partes del trabajo, ¿no? Voy a anular esta parte del trabajo porque hay inteligencia artificial, pero en los dos cursos hay creo que unos tres casos en los que tuve que anular todo el trabajo, porque ya pasaba del 90%, del 95% copiado de inteligencia artificial, pues me tocaba anular todo y mandarlos al consejo de escuela, porque ya es para sanciones administrativas, porque el plagio es un delito.
un delito que se paga con cárcel. Y cuando hay un caso muy grave, ya en la universidad hubo uno en el que ya se expulsó a un estudiante de la universidad y no se le permite volver nunca más porque se demostró que hizo fraude de una manera masiva, copió el 98% del trabajo. Mejor dicho, lo único que puso fue el nombre. Fue el único aporte que le hizo ahí a la academia en ese trabajo. Entonces, cuiden en eso. Y si tienen alguna duda, pues díganme. Yo en el proceso no puedo ver la inteligencia artificial. Yo la inteligencia artificial la veo en el informe final. Yo no puedo ponerme a ver, coger cada aporte, a meterlo a inteligencia artificial a ver si lo copiaron o no lo copiaron. Ese es problema de cada uno, ¿no es cierto? Yo lo que veo es en el informe final, pero cuando ya está en el informe final ya hay poco que hacer, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿no? En casos menores, pues yo permito que el estudiante repita el trabajo, pero cuando ya pasa del 50 o del 60%, pues tengo que sancionar, porque pues tenemos que ser así, ¿no? O sea, tenemos que ser honestos, ¿no? Obviamente, pues algunos casos ahí uno trata de entender. Bueno, esa sería la tarea. Creo que no tiene misterio. Esa es la parte individual. Luego viene la parte grupal, que es muy fácil porque ya lo hicieron en la vez pasada. Ahora vamos a hacer un debate en video con el grupo colaborativo sobre la vida y obra de Cristina de Pizán en el contexto de la querella de la Rosa, que es esa pelea entre el Román de la Ros y Cristina de Pizán, la misoginia medieval y lo que hemos estado hablando ahorita, contrastándola con la situación de la mujer en el mundo actual. ¿No es cierto? La mujer en el mundo actual, pues bueno, pues ha avanzado mucho. Imagínate, tenemos vicepresidenta de la República, negra, mujer, negra y pobre. Eso nunca se había visto, ¿no? Tenemos mujeres en todas partes. Aquí en la UNAD las que mandan son las mujeres. Mis jefes casi todas son mujeres. Los hombres no son tan hombres como parecen, pues alguna cosa pasa por ahí, alguno por ahí se salva. Bueno, entonces hacer un video sobre eso, lo vamos a contrastar el papel de la mujer en la Edad Media con el papel de la mujer en la edad actual. Y luego en el Padlet puede ser el mismo del paso anterior, ojalá sea el mismo. Deben aparecer ahí los aportes que hicieron todos y las conclusiones de la misma manera que se hicieron en la otra cosa. No hay producto grupal, no aplica porque aquí lo que se le da más importancia es al trabajo individual, pero sí hay que hacer el video y lo demás. ¿Listo? No sé si hay alguna inquietud en ese sentido. Profe, qué pena. Señor, sí. La cuestión de... ¿A quién está hablando? Siga, Antonio. Perdón, ¿cómo? Profe, qué pena. Bueno, hay que aportar eso sí prontamente, su merced ha sido enfático en eso, está bien. Sino que aquí dice que la fecha para plazo final de la actividad individual 5 de marzo y el debate 16 de marzo. Los plazos, sí, la idea es que no se dejen las cosas para última hora, ¿no? Que no se dejen para última hora, o sea, empecemos a hacer los aportes individuales de una vez, o sea, si dejan las cosas para última hora se nos enreda todo. Entonces ahí hay un plazo, pues generalmente yo no me meto en eso, yo dejo que pase, o sea, yo sé que todos no tienen las mismas facilidades de tiempo ni nada, entonces manéjenlo ahí con cierta prudencia, pero es evidente que el debate hay que prepararlo, hay que organizarlo bien. Entonces, sí, eso no le pongan tanto misterio, pero sí traten de ponerse unas fechas, unos plazos, primero para hacer la parte individual y cuando ya esté hecha la parte individual, hacer el trabajo grupal, pero no lo dejen para última hora, porque es que hay unitos que hicieron el debate faltando media hora para que se terminara el día, y así no es, pues tampoco, ¿no es cierto? O sea, hay que organizarse y hay que ponerse en forma. ¿Listo? Bueno. Bien, son las 9 pasaditas y tengo una prohibición de trabajar después de las 9 de la universidad. Entonces, creo que podemos dar por terminado. De todas maneras, si hay alguna inquietud, alguna cosa, por Teams o en el curso, pues ahí estoy pendiente de sus inquietudes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces damos por terminada la conferencia. Voy a dejar de grabar. Y muchas gracias, doctor. seguimos trabajando por allá. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos. Y mañana ya les mando Gracias, profe. mañana ya les mando la grabación Gracias, y la gracias. presentación. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.